Muy buenas tardes, abogado Mario Rolando Ramírez. Mi nombre es Guillermo Godoy y hoy le voy a exponer sobre un tema fundamental en la evolución del derecho civil: la curatela de los furiosi y la curatela del pródigo. Para entender estas instituciones, primero debemos situarnos en la mentalidad romana. En Roma, el patrimonio no solo era dinero acumulado, era la base de supervivencia de la familia, el linaje y estatus social cuando un ciudadano iuris, es decir, que no estaba bajo la patria potestad de nadie, perdía la capacidad de razonar o comenzaba a dilapidar sus bienes de forma irracional. El ordenamiento romano no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que intervenir. Así es como nacen estas figuras de protección, diseñadas no como un castigo para el individuo, sino como un mecanismo de auxilio, salvaguarda jurídica y orden social. Concepto de curatela. Entremos en materia conceptual. ¿Qué es curatela en derecho romano? La definimos como una institución de derecho público creada para proteger y administrar los bienes de aquellas personas sui iuris que, a pesar de haber alcanzado la mayoría de edad o la pubertad, sufrían de una incapacidad grave, permanente o circunstancial que les impedía gobernar sus propios intereses de forma adecuada. A diferencia de otras figuras, la curatela se enfoca primordialmente en la gestión del patrimonio, aunque colateralmente implique la protección de la persona. Su origen se remonta desde la ley de las 12 tablas, lo que demuestra que desde los albores de la República, Roma ya entendía la capacidad jurídica requerida, límites cuando la salud o la conducta ponían en riesgo su entorno familiar. La curatela de los furiosis. Analicemos ahora la curatela de los furiosi. En las fuentes romanas se llamaba furiosus a la persona privada de la razón, es decir, el enfermo mental que carecía por completo de la facultad de discernimiento. Jurídicamente, el furiosis tenía una incapacidad absoluta. No podía celebrar contratos, ni contraer matrimonio, ni hacer testamentos, porque, como bien señalaban los juristas clásicos, el demente no tiene voluntad alguna y entiende lo que hace. Por lo tanto, la ley asignaba a un curator o un curador, generalmente el familiar asignado más cercano, quien asumía la administración total de sus bienes y velaba por su seguridad. Un aspecto doctrinal hermosísimo de esta figura eran los llamados intervalos lúcidos. Si el furiosus recuperaba temporalmente la cordura, la curatela se suspendía automáticamente. En ese momento recuperaba su capacidad plena y los actos que realizaba eran totalmente válidos para el derecho. Diferencias de tutela versus curatela. Es muy común confundir la tutela y curatela, pero en el derecho romano existían diferencias jurídicas muy claras que vale la pena precisar. Por el sujeto protegido, la tutela se aplicaba a personas que, aun siendo cuerdos, tenían una limitación natural o legal, como los impúberes, por razones de edad, o las mujeres mediante la tutela mulierum. En cambio, la curatela se aplicaba a sujetos con incapacidades patológicas o conductuales, como los dementes, los pródigos o los menores de 25 años. Por naturaleza, la función y el tutor complementaba la voluntad del pupilo. Si el pupilo ya tenía cierta edad, realizaba negocios y el tutor le otorgaba su autoritas en el acto. Por el contrario, el curador del furiosus no complementaba ninguna voluntad porque el demente no tenía. El curador administraba directamente los bienes, sustituyendo por completo al afectado mediante el gestium negotorium. La curatela del pródigo. Pasemos a la segunda gran institución de este tema, la curatela del pródigo. ¿Quién era el pródigo en Roma? El pródigo no era un enfermo mental ni un demente, era aquel ciudadano sui iuris que, teniendo bienes recibidos por herencia familiar, lo que los romanos llamaban la bona paterna vitaque, los dilapidaba de forma descontrolada, viciosa y sin justificación alguna. La razón jurídica para someterlo a curatela no era la falta de inteligencia, sino la falta de juicio y la irresponsabilidad económica. En la mentalidad romana, el patrimonio familiar pertenecía moralmente a toda la estirpe. El pater actual era solo el custodio para las futuras generaciones. Si el pródigo destruía esa base económica, ponía en riesgo la subsistencia de sus hijos y el honor de su apellido
justificando la intervención del Estado. Limitaciones del pródigo. ¿Cómo operaba esta restricción en la práctica? El proceso no era automático, requería la intervención del magistrado. Todo iniciaba con el interdictio, que era el decreto formal emitido por el pretor tras comprobarse la conducta disipada del sujeto. A partir de ese momento de la interdicción, el pródigo quedaba bajo una incapacidad relativa. ¿Qué significa esto en el tráfico jurídico? Significa que su estatus se asemejaba al de un menor. El pródigo tenía prohibido realizar cualquier acto que disminuyera su patrimonio. No podía vender, no podía donar, no podía construir hipotecas ni contraer deudas. Sin embargo, el derecho le permitía realizar actos que exclusivamente mejoraran su situación, como recibir una donación o aceptar una herencia que no tuviera cargas. Toda la disposición de sus bienes quedaba en manos de su curador hasta que demostrara enmendar su conducta. Importancia de las figuras. Para finalizar, debemos reflexionar sobre la importancia de estas figuras. La curatela de los furiosi y el pródigo nos demuestran que el derecho romano no era un sistema rígido e indiferente, sino un ordenamiento profundamente pragmático y previsor y protector. Estas instituciones impidieron que las flaquezas de la salud humana o los vicios de la conducta destruyeran el tejido económico y social en Roma. Al proteger el patrimonio de los locos y de los despilfarradores, se protegía colateralmente la estabilidad de las familias, que eran las células fundamentales del imperio. No es de extrañar entonces que estas figuras romanas hayan cruzado los siglos y siguen siendo hoy en día la base directa de nuestros procesos modernos de interdicción civil en el derecho contemporáneo. Muchísimas gracias por su atención.